varios. Así es. Uli, después de estar 6 años en Querétaro, ¿qué tiene esa plaza? Uno dice, es una gran ciudad Querétaro, más sin embargo tú dices, desde los campesinos de Presa, el de los contadores, Petricevich, Amado, después Jorge que se va y no se va, los promotores, Velarde y Taylor, las broncas, ¿qué tiene Querétaro? Y te voy a recordar, ¿no? No sé si te acuerdas que hubo un equipo de Querétaro que fue a jugar una final y de regreso el accidente contra Correcaminos, es cierto, con Luis Alvarado. Fallecieron varios. Es cierto. Entonces, oye, a ver, cuéntame, porque tenían planeado llevar a Trejo y luego aparece Chiquimarco. Tú estabas ahí, a ver, Uli, cuéntanos, ¿qué pasó? A ver. Mira, la idea era Chiqui como entrenador, okay. Pero dejarse asesorar por el profe Trejo. Por Trejo y por Rafa Dueñas, Octavio Mora, que el gordito allá. Mora, exactamente. Entonces dices, pues gente de fútbol, claro. Total que dice, sí, me late. Era una gran oportunidad también para él. Pero llega y el primer entrenamiento corre a todos. Y aparte, todavía no empezaba el torneo y ya teníamos ese tipo de problemas. O sea, ya había corrido, te digo, a Rafa, había corrido al preparador físico. Y él, cuando yo hablo con él, me dice, es que, ¿sabes qué? Dios me dice que no son buenas personas. Entonces tú dices, oye, pues, cabrón. ¿Quién es buena persona? ¿Rafa Dueñas no es buena persona? Y yo así. Háblame. ¿Qué trajiste, Manuel? ¿No pensabas tú, Ulises? ¿Qué trajiste, claro, Manuel? Claro. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy personaje especial en la entrevista, gente de fútbol de hace muchísimos años. Ulises Zurita, presidente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. David, el gusto es mío, la verdad muy contento por la invitación. Eres uno de los periodistas que realmente admiro, que te conozco desde hace mucho, mucho tiempo. Aparte de que gran admirador de este programa de fútbol de Canal 58. Sí, ya llovió, Lick. Hace un buen rato, entonces uno aprovechaba cuando ibas rumbo al estadio, irlos escuchando. Estabas tú, estaba Emilio Fernando Alonso, sí. Adán Vega Barajas. Y entonces era un gustazo de irlos escuchando antes del partido y después te regresabas a tu casa todavía escuchándolos. ¿Chiva de toda la vida, Lick? Pues Chiva, a partir de que mi hijo entró a Fuerzas Básicas. A partir de que Uli. Sí. ¿Antes de eso? Antes de eso, fíjate que era así como me gustaba el fútbol. Okay, entonces, pero no, claro. No, claro, por un equipo. Me gustaba el Atlas, me gustaba Chivas, América. Es decir, me gustaba el buen fútbol. Hasta que un día me dijo mi hijo que cómo era posible que yo no fuera de Chivas si él era jugador de Chivas. Y pues tenía toda la razón del mundo, ¿verdad? Y ahí te hiciste Chiva. Ahí me hice bien Chiva. Oye, Uli, ¿cómo se da tu llegada al fútbol profesional? Mira, yo toda la vida pensé y quise ser abogado. Siendo abogado, dentro de uno de los clientes que tenía importantes era el licenciado Alberto Latorre Bouvet, que fue presidente del Atlas y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces un compadre me decía, oye, vamos a comprar un equipo de fútbol. Le decían, oye, pues ahí vas a ir a perder dinero. Hay que aprovechar, que mira que hay que llevar un equipo a Los Mochis, Sinaloa. Y entonces empezamos a platicar con gente donde nos vendían una franquicia de la primera A, de la extinta primera A. Alberto nos mandó con algunas personas, pero luego nos dijo, oye, pero ¿para qué gastan en una franquicia si a lo mejor les pueden conseguir una prestada en comodato? Ok. Entonces nos canalizó con el gran Jimmy Goldsmith, que en paz descanse. Con Jimmy, que en paz descanse. Y él nos hizo el favor de conseguir la franquicia de Tigres de la primera A. Ah, una de Tigres que tenía, claro. Tigres, entonces hicimos un estadio en Los Mochis, Sinaloa, el que luego ocupó Murciélagos, actualmente todavía está ahí, creo que hay una segunda división. Empezamos ahí con Tigres Mochis, éramos filial de Tigres en la primera A. Pero nosotros, Tigres Los Mochis. Tigres Los Mochis, correcto. Exactamente. Entonces ahí realmente fue como que casi me jaló, porque yo no tenía pensado, yo tenía mi despacho, ejercía y bueno, pues no tenía yo pensado irme para allá. Cuando entramos a la primera A, que llegamos, inmediatamente, pues al mes y medio me invitaron a un comité directivo.
En la primera A. Primera A. Entonces, era para ver todos los asuntos que salían varios, ¿verdad? No. Desde entonces, Lick. Sí, entonces me invitaron, estaba la gente de Chivas, mi gran amigo Raúl Núñez, estaba de Monterrey, Héctor, estaba bueno, el equipo de primera era San Luis, estaba Ricardo Pérez Amaral y estaba el presidente de la primera A, que era el presidente del Correcaminos. De la Garza, Enrique de la Garza. De la Garza Ferrer, exactamente. Sí. Entonces ahí estuve en un comité directivo, estuvimos ahí 5 o 6 años y pues bueno, ahí resolviendo todos los... ¿Cuál era, Lick? ¿Cuál era a qué le apostaban con este Tigres los Mochis? Mira, pues nosotros lo que queríamos era ascenderlo a primera división. Okay. Antes no había, el caballo de cargos sí estaba importante, pero pues bueno, nada que ver con lo que existe ahora, que ni siquiera hay ascenso, ¿no? Claro. Antes sí, el equipo que ganaba en la cancha deportivamente tenía el derecho a participar en primera división. Y pues a lo mejor muchos equipos regresaron inmediatamente a... ¿Y tenían apoyo de Tigres Uli o no? Cuando empezamos no, después sí, okay. Prestaba jugadores, nos ayudaba con la nómina, nos apoyaba también el gobierno del estado, el gobierno municipal, estaba de presidente municipal alguien que después fue gobernador, Mario López Valdés, sí. Entonces nos ayudó muchísimo, la verdad. Pero era complicado, era complicado competir con los equipos que le metían lana. Muy bien, sí. ¿Chava Reyes fue tu técnico? ¿Quién fue tu técnico? Chava Reyes fue nuestro primer técnico ahí en Tigres Los Mochis. También estuvo por ahí el Potro Gutiérrez, Joaquín del Olmo, varios exfutbolistas que empezaron su carrera como técnico, pero Chavita Reyes, el primer torneo que entramos, llegamos a liguilla y nos eliminó Querétaro. ¿Por qué se acabó ese equipo, Ulises? Pues fíjate que mi compadre, yo salí antes, me invitaron a trabajar a Querétaro y ya como que mi compadre vio que estaba complicada la situación, que no era tan fácil como veía ascender un equipo a primera división, y entonces dijo, ¿sabes qué? Lo mío no es esto. Él tiene una constructora eléctrica, Sergio Alcalde. Sergio Alcalde, mi compadrito, y entonces dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Se acaba. Yo ya estaba en Querétaro. Me habían jalado para Querétaro. ¿Cómo vas a Querétaro? Justo cuando el equipo asciende en 2006, no sé, dentro del cuerpo técnico de Chava Reyes estaba el Riel Gutiérrez. Toño el Riel Gutiérrez. Toño el Riel Gutiérrez. Y en una ocasión en la que yo voy a visitar a mi hermana, que estaba casada con Emilio Mora, sí, Chiquis. El Chiquis, claro. Voy a Querétaro, entonces me paso al vestidor, me paso al precalentamiento, estoy ahí, me dice el Riel Gutiérrez, oye, ¿sabes? La gente de acá está buscando, acabamos de ascender, el gobernador, los contadores tienen un desmadre, no, en la federación pues no les abren ni la puerta. Nada, exacto. Andan buscando a alguien que les ayude con la relación federación. Entonces, ¿te interesa? Le dije, bueno, pues vamos a ver si... ¿Qué ofrecen pasa, y se da? No, claro. Y justo yo estaba el lunes siguiente, se jugó ese día, era la fecha como 4 o 5, Cruz Azul, se le ganó Cruz Azul de local, y el lunes ya me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes? Vamos a platicar. Claro. Y bueno, platicamos y no, ya tráete tus cosas, o sea, sabes que hablamos con Alberto de la Torre, hablamos con fulano, sabes, vente para acá. Y es así como llegué. La verdad, las cosas que no tenían tanto problema como ellos creían, simplemente que la federación estaba como que ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién está atrás de todo esto? Pues estaba el gobernador. Claro. Él había formado un patronato de 2 contadores. ¿Ya habían salido los contadores? Rico. No, justo ellos eran los que iban entrando. Ah, correcto. Ellos iban entrando. Estaba Toño Rico, de Caja Libertad, sí. El contador Toño Rico. Estaba el contador Alvarado. Y sí. Estaba Andrés Esteves, un comunicador ahí de Querétaro. Y él hizo ese patronato para que estuvieran al frente, pero nadie los conocía en la federación. Entonces, yo vine, platiqué con ellos, me dijeron cuáles eran las trabas que les ponían en la federación. Y pues a mí me tocó la fortuna o la suerte de que todavía estaba Alberto de la Torre. Y me dijo, ¿tú vas a estar ahí en el Querétaro? Sí, yo voy a estar aquí. Entonces, bueno, más o menos ya sabemos quién va a dar la cara acá y cómo va a ir.
Y así fue como llegué. Estuve ahí 6 años y medio en Querétaro. La verdad, un equipo pues limitado en todo. Pero llegamos y ese mismo, yo llegué, casi finalicé el 2006 y el 2007 descendimos. ¿Te acuerdas aquel descenso trágico contra el Atlas? Te tengo que preguntar un par de cosas de ese descenso. Pues la verdad el equipo peleó, deportivamente estuvo muy bien, con muchas carencias, a veces no llegaban los pagos, se les debían. ¿Te acuerdas las broncas? Sí, muchos problemas. No teníamos dónde entrenar, David. No teníamos cancha para entrenar, ya no digas para jugar. La cancha del Estadio Corregidora no estaba en las mejores condiciones. Todos los equipos que iban se quejaban. Tenía hongos por ahí en un lado. O sea, no estaba bien el equipo. Ya más allá de la mitad del torneo, la federación decide que modificar los estatutos y modificar el reglamento de competencia y nos avisan que nos van a quitar 3 puntos de la tabla porcentual. Cuando un año anterior, Jaguares le quitaron los 3 puntos, pero nada más de la tabla general, no de la porcentual. Exacto. Y a nosotros nos avisan, ¿sabes qué? A ustedes sí se los vamos a quitar. Entonces empezamos ahí como que a competir contra pues algo que era muy poderoso, que era el Santos, que venía de un patrocinador importante que era Corona. Entonces yo creo que decir, pues a quién de los 2 equipos preferimos en la primera división, pues obviamente inclinaba la balanza hacia Santos, ¿verdad? ¿Por qué Chava no quiso cumplir con los minutos del menor? Pensaba que no iban. ¿Por qué, Ulises? Tú eres el presidente. Sí, y Chava el técnico. Precisamente por eso, porque él decía, si meto a un menor que en ese momento era Miguel Ayun. Claro. Miguel Ayun era el menor. Si lo meto, puede ser que pierda más puntos de los 3 que me van a quitar. Que me van a quitar en la tabla general. Y no pasa nada con el descenso, porque en la porcentual no nos los van a quitar. Exacto. Y eso lo pensó, y así que pasado la mitad del torneo, pues ya aunque quisieras ya no alcanzabas a completar los minutos. Entonces se la jugó, no la jugamos de no jugar con el menor. Y nos quedamos a 2 puntos, de salvarnos, ¿no? Con aquel partido contra Atlas aquí. Hay muchas leyendas urbanas, presidente, de ese partido contra Atlas. Leyendas urbanas, tú eras presidente del equipo, seguramente tienes más datos o más leyendas urbanas de un par de jugadores de conducta extraña en ese partido. ¿La palparon ustedes? ¿La sintieron ustedes, Uli? Pues mira, fíjate que en ese momento es tanto el estrés, la adrenalina que tienes, que en ese momento no lo ves, pero después sí empiezas dices, oye, ¿cómo es que nos metieron este gol? ¿Verdad? Como que quiso regresar la pelota, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Claro. Y después te empiezan a bombardear amigos de todos lados, directivos, oye, esto. Pero a ciencia cierta sería un chisme. Sí. Que yo no tengo. Yo estoy, fíjate, Uli, yo estoy igual que tú. Ese partido estuve en la cancha y créeme lo que en la cancha no sentí nada raro. Cuando empiezan las leyendas urbanas y que empiezas a revisar las jugadas, ahí te hacen dudar. Exactamente. Pero al final, los chismes son chismes. Punto. Y yo la verdad no puedo decir nada de ningún jugador. No puedo decir. También decían que a los jugadores del Atlas los habían amenazado. Sí. Y que algunos no habían querido jugar. Y pues tú sabes, hubo muchas. Pero la realidad de las cosas es que fue una tristeza para el equipo, para la afición, que está muy golpeada, la afición queretana. Le ha pasado de todo. Sí. ¿Verdad? Que el estadio está embrujado, que está construido arriba de un cementerio, que se suicidó ahí un directivo, y es verdad, eso sí. ¿Eso es cierto? Eso sí es cierto. ¿Te acuerdas? Hubo un directivo que tuvo la idea en aquella pelea de Julio César Chávez, que iba a pelear en el Estadio Azteca. Sí. Dice, pues yo voy a ganar al estadio también. Y dice, es que vamos a transmitir la pelea en el estadio, y empiezan a vender muy bien. Muy bien los boletos. Pues es que ya se llenó el estadio, préndanle ya. ¿Quién contrató la pelea? Nadie la había contratado. Pues esta persona
se suicidó. Se suicidó. El día de la pelea, o sea, digo, creo que había muchas más salidas, ¿no? Les regreso el dinero. Pero sí, te digo, la afición está... Dentro de las leyendas que existen. Sí. Hay varias, ¿no? Hay muchísimas y la verdad es que Querétaro tiene buena afición, pero ya ves todo lo que le ha pasado, esta bronca terrible que hubo. Contra Atlas, ¿no? Contra Atlas. Y ya había habido una. Y viene el madrazo de descender. Viene el madrazo de descender y la verdad es una situación que no esperas, que tú crees que vas a seguir y pues bueno, ¿sabes qué dices? Fíjate que a mí, justo cuando descendemos, me habla un equipo de primera división y me dice, vente a trabajar con nosotros. Pero la respuesta que habíamos tenido ¿te acuerdas que vinieron casi 30,000 personas de Querétaro? Sí, claro. A ese partido. Sí. Y dices, ¿cómo te vas a ir de una ciudad, de una afición? Y más con un golpe como descendimos, sí. Es como que... Y entonces yo me dije, ¿sabes? Pues hay que quedarse, no todo en la vida es plata, no todo en la vida es... Hay que quedarnos, hay que tratar de ascender esto. Y gracias a Dios, 2 años después ascendimos. Con el Chompón. Con el Chompón, mi compadre Medrano. En Mérida. En Mérida, con un calor terrible. Sí. Tenemos un equipazo, la verdad. Un muy buen equipo. ¿Seguía siendo de los contadores? Seguía siendo de los contadores. Exactamente. Seguía siendo de los contadores. Se armó muy buen equipo. El primer torneo ganamos, quedamos campeones. Pero el segundo torneo, como que el equipo anduvo muy flojo y ni siquiera calificamos a la liguilla. En ese momento estaba mi compadre José Luis Salgado y Memo Vázquez en Pumas. Y entonces ellos nos hicieron el favor de armarnos como un tipo, nuestra liguilla, una de ida y una de visitante, para jugar unos partidos, para estar activos, estar en forma y que tuvieran minutos también. Y no era la misma competencia, pero al final era un partido de fútbol. El equipo con el que asciende, la verdad, era como tú dices, si mal no recuerdo, Lupe Martínez, Raúl Rico, Margarito González. Emilio, ¿qué se llamaba el zurdo de Chivas? Emilio López, claro. Isaac Romo, Marco Jiménez. ¿El extranjero? Estaba Mauro Guerra. Era el 9, pero tiene un volante. Tridente, claro. Tenemos un paraguayo también muy bueno, Jiménez. Estaba Nachito González, claro, central, que luego fue a León a hacer figura. Sí, Nachito González. Entonces en realidad tenemos muy buen equipo. Estaba Cano. El Scooby Cano, claro. Carlitos Pinto también. Sí. Teníamos buen equipo y teníamos buenos cambios. Entonces la verdad se armó muy buen equipo. Que varios de estos jugadores ya los teníamos desde antes. Nosotros, no sé si te acuerdas, David, que en la primera división competíamos con todos los equipos con muy, muy pocos recursos. Sí. ¿Quién nos ayudaba? Chivas. Te prestaba todos esos, ¿no? Claro. Todos los jugadores que nosotros que veníamos a Chivas, decían, espérame, déjame ver qué jugadores se van a ir a otros equipos, quiénes se van a quedar acá, y después vemos qué te presto. Y jugadores que venían conmigo, que a lo mejor no tenían contemplado para nada, eran llamados a selección, los regresaban a Chivas. Nos prestaban Marco Jiménez con ustedes fue figura. Jiménez, en Tapatío no pasaba nada con Marquito. Así es. Isaac Romo. Sí. Emilio López. El Matute, claro, Liborio, el portero. Sí, Liborio. Fíjate que en el 2011 jugamos una liguilla contra Chivas, que había quedado líder de la competencia, y de hecho fue la primera ocasión en que Querétaro se metió una liguilla. Y el señor Jorge Vergara, que en paz descansa, estábamos viendo el calentamiento. Me decía Ulises, le estaba platicando ahí a la gente con la que iba, de que nos prestaban jugadores. Me dice, oye, ¿cuántos jugadores de los que van a iniciar son míos? Son de Chivas. Y le dije 7. De los que van a iniciar. Sí, en la liguilla. Desde Liborio, el Bofo. Todos. Y 7. Se sorprendió. Sí, claro, sí, 7. Son muchos. Pues sí, son muchos. Le dije, de la banca todos. Claro. Todos los de la banca son de ustedes. Me dijo, no, pues les vamos a ganar. Claro. Pues, gracias a Dios los eliminamos. Pero Chivas tiene jugadores. Tiene muchos jugadores de calidad. Que nos ayudaron mucho. Ascienden y luego corres al Chompón, cabrón. Aquí vino mi tocayo y me dijo, no, Uli me echó en 6 fechas, cabrón. Mira, sabes que uno como directivo, como dirigente, tienes que tomar decisiones, y si no las tomas a tiempo, o si te agarras el corazón, o dices, sabes, yo sentía, nos costó 2 años volver a ascender.
Y yo veía el equipo, no lo veía, ¿sabes qué? Los veía asustados a los jugadores. Sí. O sea, lesionados, cuando los metían a jugar. No daban. No da. O sea, tú dices, oye, ¿cómo este jugador no puede recibir bien el balón? Se estaban asustados, porque aparte te voy a decir algo. El descenso, no cualquier equipo lo sabe jugar, ni cualquier jugador, es una presión muy brava. Y entonces estar compitiendo, sabiendo que vas en la última de la porcentual, que acabas de ascender, que todos te están viendo y que no das. Claro. Entonces había que tomar una decisión y bueno, desgraciadamente ahí pues tocó darle las gracias a mi compadre. Y llevaste a Reynoso, ¿a quién llevaste? A Carlito Reynoso. Al maestro. Al maestro. Pero fíjate que entrevisté a varios técnicos y todos me decían, no, yo ahorita no lo agarro. Yo me espero a que termine este primer torneo y necesito refuerzos, porque el equipo que tienes no jala. ¿Los refuerzos de dónde, cabrón? Sí, pues no había lana. Entonces, platiqué con varios y la verdad no le querían entrar. O te pedían cosas que tú dices, como que eso que tiene, es imposible que se lo demos, ¿no? Claro. Entonces, Carlos Reynoso sí me dijo, oye, fuimos a comer, estábamos comiendo, y me dijo, oye, ¿hay gente rápida por las bandas? Ajá. Sí. Emilio López. Exacto. Carlitos Pinto. Y teníamos otros chavos ahí rápidos. Sí, hay gente rápida, pero pues no andan. No, pero van a andar. Me dijo, ¿tienes un 9 alto? Sí, está Isaac Romo. Exacto. Y me hizo 2, 3 preguntas. No, sí, lo agarro. Sí, lo salvo. Claro. Pero con esta seguridad. Exactamente. Sabes, de que todos tenían más dudas que. No, pues me imagino. Porque... Y el equipo, fíjate que empezó, no empezó a ganar, pero empezó como a creérsela, ¿sabes? Ya sabes, con los gritos de Carlitos, hay unos que hasta se pusieron más nerviosos todavía. Pero quedamos ese mismo torneo, el que inició el Chompón, quedamos a 2 puntos de calificar la liguilla. Con Reynoso. Que gracias a Dios no calificamos. Exacto. ¿Verdad? Porque después obtienes logros que no mereces y crees que te confundes. Es que así me quedo, ya no voy a reforzar. Y bueno, al siguiente torneo sí llevamos 3 o 4 jugadores y nos salvamos. ¿Cómo le hiciste para encontrar a ese Boy de Bueno? ¿Te acuerdas que vino a romperla acá al fútbol mexicano? Fíjate que un torneo anterior me habían traído a mí a Chapita Blanco. Chapita Blanco, que lo había traído América, lo había traído a la América y no pasó nada, estaba muy joven. Y me dice, ¿sabes qué? El Chapita Blanco la anda rompiendo acá en Uruguay y quiere ir, tiene una revancha en México. Vino, metió 7 goles y con nosotros metió 7 goles, pero yo no lo veía como ese jugador. Exacto. Entonces llega el representante y me dice, oye, ¿sabes? Lo quiere Necaxa. Ajá. A ti te costó $200,000, pero te quiere pagar Necaxa $1,900,000. ¿Dónde firmo, no, cabrón? Pues ¿dónde firmo? Ya está, le dije. Claro. Hablo con los cantos, le digo, ¿sabes qué? Se viene el Chapito. Exactamente. No, pero me dice. Y te tengo la solución. Exactamente. 1, 3 veces mejor que Chapito. ¿Quién? Pues oye, la Real Sociedad. Sí. Jugó en Francia. Está un poquito loco, pero. ¿Un poquito? Hijo de la. Pero bueno, pero es que teníamos muchos locos en el equipo que tenían que saber que era de las últimas oportunidades que tenían para seguir jugando o para sobresalir. Había jugadores con nosotros que nadie quería de ellos. Bueno, y luego trajiste a Bocio, que también se le a pinche cadena Bocio. Se le botaba. O sea, tenías varios Lorenzos. No, Ortemán. Ortemán también. Ortemán y luego me trajeron los contadores un colombiano que me tocó correrlo como en la fecha 3. ¿Nájera, cómo se llama? No, ese era Efraín Cortés, muy bueno. El moreno. Sí, pero me trajeron un delantero que es seleccionado nacional y un desastre. Hijo de... Pero bueno, te regreso con lo de Carlitos Bueno. Sí. Me dice, ¿sabes? Lo único que Carlitos Bueno necesita es que lo traten bien. Pues aquí se le puede dar un buen trato, pero, esta ciudad pero no es de que le vamos a pagar. Hablé con él, se convenció, le dije, ¿sabes qué? Mira, tómalo como esto, como una plataforma donde te van a ver los equipos importantes de México. Claro. Tómalo como eso y nos vas a ayudar. Hombre, le fue
pues obviamente el América lo querían todos los equipos. Y es así como agarrábamos jugadores que costaban 5 pesos y los vendíamos en una buena lana. Entonces le hacías caja a la empresa. A los contadores. ¿A quién llevaste primero? ¿A Cardoso o a Gustavo? A Gustavo. ¿De dónde traes a Gustavo? De Uruguay. De Uruguay. Fui, lo entrevisté. Primero fui a verlo jugar y su equipo me gustó cómo jugaba. Después, todavía humilde, ¿te acuerdo? Me acuerdo todavía ya después con unos pinches saquitos y unos zapatos pinche matosas. Todavía recuerdo, Uli. Fuimos a desayunar un par de veces al Camino Real, todavía muy humilde Gustavo, ¿no? Ya después lo perdimos, con un dandy. No, ¿cómo creció el pasto, verdad? Sí. No, pero sí, no, bueno. Mira, ¿para qué te platico? Pero estaba en Uruguay y tú vas por él. Estaba en Uruguay y fui, y como tú dices, un tipo pues claro. sencillo. Mira, sabes, yo con ganas de entrar en el mercado mexicano. Es una oportunidad que yo siempre estoy esperando. Quiero ir a México y vino. Y desgraciadamente con nosotros no le fue muy bien. Y cuando armamos este equipo, un equipazo, que te digo que llegamos a la liguilla 2011, los contadores me dicen, ¿sabes qué? Límpialo porque ya tenemos entrenador y tal. No, ¿sabes? Yo le tengo fe que le va a ir bien. Bien, claro. Dice, bueno, ¿sabes qué? Pues también tu chamba está en juego, ¿verdad? ¡Ah, cabrón! Sí, dice, si tú le tienes fe, juégatela con él. Y me dicen, si en 5 partidos son 15 puntos. Claro. No tenemos 9, se va, Uli. Está bien. Porque estaba Ernesto Tinajero queriendo comprar el equipo. Entonces, ahora dueño de Necaxa. Entonces les interesaba que el equipo anduviera bien para venderlo mejor. Entonces, después no se hizo la venta, pero al final le tuve que dar las gracias a Gustavo. Vino primero él y justo cuando se va él, viene Cardoso. Pero te voy a decir que, así como te comento que cuando ascendimos, que me tocó darle las gracias al Chompón, no encontraba entrenador, en ese equipo había entrenadores, me hablaban todos los entrenadores que no tenían trabajo, me hablaban, es un equipazo, traen un equipazo y nomás necesita un entrenador, nomás necesita dirección. Y hablamos con Cardoso y me dijo, ¿sabes qué? No, yo lo llevo a la liguilla, así como estamos, ahorita con 6 puntos. Pues vamos arriba. Le dije, ¿sabes? Tengo muchos años yendo a la federación, pero nunca he ido a una reunión para ver qué horarios de liguilla ¿qué horario vamos a jugar? Entonces quiero ir a una. Claro. Le dije a Pep Cardoso. Y sí, llegamos, calificamos a la primer liguilla en la historia del Querétaro y eliminamos a Chivas. Y luego nos eliminó Tigres con aquel autogol de Manuel López Mondragón. Sí. Que quiso sacar el balón y metió tremendo gol. Claro. Y después, la primera fecha nos tocó contra Tigres. Le dije, ¿te van a dar tu medalla? ¿Okay? Claro. Te toca. Sí. Oye, Presi, sí. ¿Se acabó ese equipo porque por lana? ¿Ese plantel? Ese plantel. Fíjate, ese plantel, yo creo que si dejabas el plantel y vendías a todos los que querían comprar. Exactamente. Hubiera sido pues de historia para Querétaro, ¿no? Porque la verdad era un plantel que todos metían, que todos se respetaban y que todos cuidaban el dinero de sus hijos para que si andaba de fiesta, a ver, no sirve. Entre todos, había un gran grupo. Pero llegó otro comprador, Petricevic. Qué raro estuvo eso de Petricevic, ¿no? Estuvo rarísimo, Uli. Muy raro. Entonces, ya sabes que iban a venir jugadores italianos. No, cuando ves y terminó en nada. Y se deshizo todo ese equipo. Entonces, ¿Tú estabas todavía en Querétaro cuando lo de Petri? Claro. Sí, ahí estábamos todavía y pues la que verdad. Mucha lana y que yates y nunca vimos nada, Lingotes de oro. Lingotes de oro y nunca vimos nada, Presi. Y lo peor que le pasó fue que el equipo pues se deshizo, ¿verdad? Prestamos a Carlos Bueno en lugar de venderlo porque había propuesta, claro. Había mercado, era cuando venderlo y a muy buen precio. Lo prestamos a Argentina. Entonces tuvimos que volver a armar. Te digo que
Tú sabes que en el fútbol hay mucho acomedido, hay mucha gente que se mete y que le habla al oído a los dueños y es complicado. Miles, cabrón. Sí. Entonces es complicado y tuvimos que empezar otra vez de cero. Y hasta que en el 2012 el contador rico me dijo, sabes, ya casi lo tengo vendido y esta gente va a llegar con toda su gente, con su gente, oceanografía, y pues yo te quiero liquidar, te quiero, pues, o sea, la verdad estamos muy agradecidos contigo y la verdad una gran amistad con los contadores y pues yo le agradecí también, ¿no? Entonces salimos en el 2012 y justo ese torneo descendieron. Claro. Descendieron, pero había llegado pues, gente, se suponía, de mucha lana y compraron unos Jaguares. Así es. Uli, después de estar 6 años en Querétaro, ¿qué tiene esa plaza? Uno dice, es una gran ciudad Querétaro, más sin embargo tú dices, desde los campesinos de Presa, el de los contadores, Petricevich, Amado, después Jorge que se va y no se va, los promotores, Velarde y Taylor, las broncas, ¿qué tiene Querétaro? Y te voy a recordar, ¿no? No sé si te acuerdas que hubo un equipo de Querétaro que fue a jugar una final y de regreso el accidente contra Correcaminos, es cierto, con Luis Alvarado. Fallecieron varios. Es cierto. Entonces sí es algo que... Como un karma, ¿no, güey? Pues no sé. Porque yo te digo, es una gran ciudad. Como ciudad es espectacular. Querétaro. Una gran ciudad, una gran afición, la gente buena de Querétaro. Entonces tú dices, aquí de verdad, la zona en donde está ubicado la ciudad es para que tuviera un equipo de primera, que saliera un empresario. Claro. Pues, que ahí en el fútbol dices, oye, esta es una excelente plaza. Claro. Aparte tú ves las entradas de Querétaro, claro. Cuando el equipo anda bien, pues lleno total. Sí. Entonces, yo no lo entiendo. Pero para mí, muchos lo dicen maldición, para mí es una bendición todo lo que tiene Querétaro. Tiene muy buena afición, tiene una muy bonita ciudad, una ciudad de primera, y siempre, yo lo he dicho, ese equipo es de primera división. Después de que te vas de Querétaro, ejerces un rato de promotor, ¿no? Fíjate que... Y los que decían que eran tus amigos, pues ya no eran tanto. Fíjate que después que salgo de Querétaro exacto. A los días, Querétaro estaba peleando con Atlas por no descender. Exacto. Y a los días me ofreció venirme a Atlas Víctor Flores Cosío y Carlos Martín del Campo, que era el presidente. Exacto. Y me dice, no, vente, le dije, ¿sabes? No me suena haber estado con Querétaro peleando. Ahorita están peleando con ellos. Yo después de estar allá 6 años, ¿cómo voy a...? O sea, yo te digo una cosa, le digo, el equipo que menos errores comete es el que siempre se salva. Exactamente. Y ellos están cometiendo muchos errores. Entonces, ustedes se van a salvar, pero como que el cariño de Querétaro, porque todavía... Como que no era ético, ¿no? Sí, no era ético, exactamente. Le dije, no, les agradezco muchísimo, pero no. Después fíjate que yo no era mi intención, pero muchos jugadores, oye, Presi, ¿me puedes revisar el contrato? Ajá. Presi, ¿me puedes revisar? Oye, Presi, ¿no le puedes hablar a tu amigo? Pues dije, oye, pues esto es una promotoría. ¿Y yo dónde escribo, cabrón? Claro. Pues nomás exactamente recomendando sin nada, y claro. Así es. y nos metimos ahí, pero con lo que tú dices. O sea, era más difícil acabar un jugador. Claro. Le dije, es que yo no sirvo para esto, porque no le vendo un chocolate a un niño fuera de una primaria. Le dije, claro. Pues, y todos mis amigos, todos, ¿sabes? Oye, pero no, déjame ver. Entonces dije, la verdad, esto no es lo mío. No es para mí. Oye, y apareces de repente en Salamanca con nuestro amigo Manuel Lobato en este proyecto que tiene Manuel allá en Salamanca, Uli. Fíjate que ahí, Manuel Lobato, fíjate que es una historia súper interesante. El equipo ya desapareció totalmente por deudas con el fisco, deudas con jugadores. Entonces ahí lo que hacen es que se desaparecen, se embargan y luego se sacan a remate desde el nombre del equipo, el escudo. Entonces Lobato, que había tenido una experiencia aquí en el fútbol mexicano con el Deportivo Los Altos, ¿no? Allá en Yahualica. Y con Tepatitlán. Y con Tepa, claro. Que él, con Raúl y López Arza. Así es. Entonces, quiso ir a España, estuvo investigando. ¿Lo compra Manuel en Salamanca? Pero fíjate cómo llega. compra primero en una subasta el nombre. Por eso te digo que es una historia muy buena. Compra el nombre, después el escudo,
después el himno, después el estadio lo compró también. Entonces, o sea, empezaron desde la división más baja que existe en España y empezó a ascender. Por eso te digo que es un muy bonito proyecto. Ojalá que las cosas les salgan bien porque se lo merecen. Y en uno de los torneos donde quieren llevar jugadores mexicanos, poner a los futbolistas allá, invitan a mi chavo. A Uli. Entonces, la verdad era una buena oportunidad. Aquí, tú sabes cómo está el fútbol, es muy complicado para los chavos. Para mí hay un exceso terrible de extranjeros extranjeros que a veces ni siquiera debutan. Correcto. No juegan un minuto. Entonces le están quitando lugares a los chavos que tienen talento aquí en México. Claro. Entonces se fue un año, pero el dueño me dice, oye, ¿sabes? Después de que... ¿Quién dijo, Manuel directamente? Manuel. Ajá. Pero me invitó y vinieron a hacer pretemporada. Empezamos a ir a ver los partidos. Fuimos a Celaya, a La Piedad, a varios partidos, perdón. Y me dice, oye, te quiero invitar como presidente del equipo. Y le dije, déjame platicar con mi hijo porque siento que es como su momento, ¿sabes? Claro. Y que si voy, pues la gente va a empezar a decir, pues es el hijo. Huevo, pues, lo trajo el presidente, trajo a su hijo. Le dije, no quiero eso, porque tú sabes que mucha gente malintencionada en el fútbol dice, no, pues ese chavo juega porque su papá era es el presidente, ni modo o su papá era entrenador, o su papá jugó. Claro. Mentira, ya cuando estás en el rectángulo verde te encueran. Y si no juegas fútbol, si no estás para jugar, no estás. Y mi hijo me dijo justo eso. Me dijo, no, viejo, me dijo, claro, vámonos. Dice, ya hablo en el campo, ¿no? Exacto. Que digan lo que quieran y ya me verán allá. Y la verdad le fue muy bien. En la tercera de los jugadores que más jugó. Cuando jugó con el primer equipo jugó muy bien. Lo nombraron el mejor jugador del partido. Y ahí estuvimos, nada más que nos agarró la pandemia, mi querido David. Oye, a ver, cuéntame, porque tenían planeado llevar a Trejo y luego aparece Chiquimarco. Tú estabas ahí, a ver, Uli, cuéntanos, ¿qué pasó? A ver. Mira, ellos ya tenían contratado a Trejo. Al profe José Luis Trejo. Sí, yo en realidad no sabía los reglamentos de Ibas España. llegando, claro. Sí. Pero ellos ya lo tenían contratado. Entonces, ya que va a iniciar el torneo, le dicen que no lo quieren registrar y no se puede porque no tiene el título UEFA Pro. Claro. El UEFA Pro, que lo necesita para dirigir segunda división, tercera. En primera sí puede dirigir, pero en divisiones no. Esto lo hacen obviamente para cuidar a los entrenadores nacionales, me parece que está bien. Sí, claro, porque es difícil que en cualquier parte del mundo lleguen extranjeros y que si traes a un extranjero sea de calidad, ¿no? O sea, tú quieres gastarte que sea de calidad, que cumpla con estos requisitos. Totalmente. Entonces, Manuel dice, ¿sabes quién tendrá el UEFA Pro? Mexicano. Yo quiero un mexicano porque quiero poner el nombre de México en alto. Sí. Pues nadie no tiene el UEFA Pro. Y un día me habla Manuel y me dice, ¿sabes qué? Ya encontré a uno que tiene el UEFA Pro. Le dije, ¿quién? Chiquimarco. Le digo, no, pero eso no va a venir a pitar o qué. No, que mira, que ya hablamos con la experiencia de José Luis y con él, que tiene el título, pues puede ir aprendiendo. Es hacer una mezcla, que él aprenda, que se vaya fogueando también. Y le digo, yo lo veo más como problema que como solución. O sea, la idea, Uli, es el profe Trejo como entrenador, Chiqui parte de su cuerpo técnico aprovechando que tenía el título. ¿Más o menos esa era la idea? La idea era Chiqui como entrenador. Okay. Pero dejarse asesorar por el profe Trejo. Por Trejo y por Rafa Dueñas, Octavio Mora. Que el gordito Mora, exactamente. Entonces, pues, gente de fútbol. Claro. Que aparte vienen trabajando ya una pretemporada de 48 días. Octavio Mora Jr. tenía ya 2 años. Exactamente. Claro. Que conocen el fútbol, que conocen esa división, que no es fácil tampoco por los campos, por los adversarios. Total que dice, sí, me late. Era una gran oportunidad también para él. Pero llega y el primer entrenamiento corre a todos. ¿Cómo corre a todos? A todos. Preparador físico, el auxiliar, y no quiero aquí a nadie. Corrió un
fotógrafo de esos, de los que tienen los equipos de años. De toda la vida, exacto. Y yo no quiero aquí nadie, se pone cámaras. Es cierto acá, que se puso una cámara GoPro aquí para entrenar. Una en el pecho, una en las nalgas, perdón. Todo. O sea, cámaras por todas partes. Sí. Entonces dices, ¿qué es esto? Pero ¿Estabas tú en la cancha en el entrenamiento? Pero aparte íbamos a hacer fútbol, sí, estaba ahí. Claro. Y dice, sale y me dice, ¿sabes qué? Voy a ver nada más. Voy a ver, yo hoy no me meto, es el primer entrenamiento. Que pite, jueguen, que pite fulano de tal. Y yo veo. Voy a ver. Está bien. Está bien. Era miércoles y debutábamos el sábado. Ok. Pues, obviamente, como venían trabajando, toda la pretemporada ponen el cuadro. El que venía trabajando con Trejo y con Rafa. Exactamente. Y ese acaba el juego. Me dice, oye, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Así vamos a iniciar. Digo, oye, pero pues este jugador todavía no llega de México. O sea, como que, ¿sabes? Como que a él alguien le dijo. Ah, ok. Mira, sí. tienes este. Dije, no, ¿sabes? No. ¿Dónde lo has visto? Le dije. ¿No está aquí todavía? Sí. Y aparte hoy no jugó, está lesionado. Son una serie de cosas que dices, no, ¿sabes? No, pues es que yo soy el que tiene que tomar las decisiones y, ¿sabes qué? Pues no se dio, no entendió y aparte todavía no empezaba el torneo y ya teníamos ese tipo de problemas, o sea, ya había corrido, te digo, a Rafa, había corrido al preparador físico y él, cuando yo hablo con él, me dice, es que, ¿sabes qué? Dios me dice que no son buenas personas. Entonces tú dices, oye, pues, cabrón. ¿Quién es buena persona? ¿Rafa Dueñas no es buena persona? Y yo así. Háblame. ¿Qué trajiste, Manuel? ¿No pensabas tú, Ulises? ¿Qué trajiste, claro, Manuel? Claro. No, pero entonces, pues, me dice Manuel, ¿sabes qué? Échalo. Al día siguiente, cabrón. Al día siguiente. O sea, al día siguiente. Marco entrenó miércoles y jueves. Fíjate que cuando llegó, pues llegó con el cartel de árbitro. Claro. ¿Verdad? Y como árbitro, pues sí tiene su buen cartel. No, pues. Llegamos y lo invitaron a un programa en España, en Madrid, y todo bien, ¿no? Y él hablando bien, ¿no? Pues que vengo a sumar. Pero, pues, al día siguiente se le cambió completamente. Sí. Y pues ya me tocó al tercer día hablar con él y decir, ¿sabes qué? Estás fuera. Te voy a platicar, estás fuera. Estás fuera. Carlos Reynoso, que lo considero un muy buen amigo, mi hermano, me dijo, mira, te voy a decir una cosa, cabrón. Tú estás joven y cuando despides un entrenador, no le vengas con... A dorarle la píldora. Sí, no. Las cosas hay que decirlas de frente. Esto, ¿sabes qué? Estás fuera. Claro. Y si tú y yo somos amigos, quiero que me lo digas a los ojos. Claro. Viéndome a los ojos, mira, estás fuera, cabrón. Claro. No me mandes decir, no me mandes... Y bueno, ya cuando se da que tiene que salir, que los contadores... ¿Es cierto que no te contestaba el teléfono, Chiqui? Chiqui no contestaba, ¿no? Que lo querías. O sea, si no hubiera durado 2 días, ¿verdad? Claro. Si duró 3 días porque no contestaba. El teléfono. Y ya el día que lo despedí, muy temprano, 6 de la mañana, dije, pues me tiene que contestar y si no me voy yo sé dónde está. El departamento, claro. Y ya contestó, sí, es que no te presentes a entrenar. Ya tomamos la decisión, estás fuera. Y después empezó una... críticas, claro. Pero bueno, mira, cuando estás dentro y en esa posición tienes que saber que todo eso se va a venir, ¿no? También cuando Gustavo salió, también fue allá con José Ramón y, no, hombre, hicieron una guerra, que cómo, pero pues son cosas. Me decía, a ver si son gajes. Me decía Nicho Fernández que lo complicado es correr al primero. Nicho me decía, mira, güey, lo más complicado es cuando corres al primero. Y si ya después como que le encuentras la forma, ¿no? Sí. Fíjate que en un draft, Ricardo Lavolpe, que venía de Argentina, venimos bajando de los aviones. Yo venía de Guadalajara, él no sé dónde venía, y me ve y me dice, hazte para allá. Dice, cada que te veo en la tele estás corriendo un técnico, cabrón. Claro. Yo apenas voy llegando. Claro. No, pues sí es complicado, pero son cosas que tienes que hacer, ¿no? Es una de las cosas más complicadas con los jugadores, sobre todo, porque yo creo que hay técnicos que ya dicen, es que pues ya esto está, claro, se ve venir. Se ve venir, ¿no?
Y después de Salamanca estás ya prácticamente retirado. Y después de Salamanca me regreso porque estuvimos en la pandemia allá. Sí, claro. Y allá sí era encerrados, David. Y me regreso para acá. Mis padres ya están grandes. ¿Viven en Uruapan o acá en Guadalajara? En Uruapan. Y mi papá lo operaron del corazón y Manuel Obato me dijo, hay que regresar. Entonces yo le dije, no es todavía como dame chance. Momento. Me dijo, ¿sabes qué? Pues tú sigues siendo el presidente institucional de la Exacto. Y yo es una cosa que le agradezco, pero ahorita hay que estar bien pendientes de los jefes, ahí cuidarlos, porque una de esas que me iba me dijo mi jefe, ¿sabes? Te vas a ir otra vez, como que ya no aguanto. Y entonces no, pues así como, ¿no? Hay que estar pendientes, ¿no? Y ponernos a hacer las cosas que pues, tengamos que hacer acá. ¿Estás metido tú o tu familia en Morelia, con Higuera? Un primo hermano mío. Ok. Un primo hermano mío que es aguacatero, y por ahí cuando empezó este proyecto les habló a varios, y dentro de estos que les habló le habló a mi primo Gabriel Villaseñor Zurita, y pues él está ahí metido con él. Tú por ahora fuera de fútbol, viendo la tele, fuera de fútbol, pero viendo mucho fútbol, fíjate, me encanta. Gracias a Dios tuve la oportunidad de dedicarme a eso, pero es algo que me apasiona. Veo el torneo de femenil, muy bueno. Ayer partidazo en Pachuca. Sí. O sea, partidazo. Y veo todo el fútbol. Entonces ahí estamos, por si salta la liebre, pegarle. Quiere ver algo. ¿Va? Ulises, pues agradecerte muchísimo, Presi. Mi querido David, se nos fue una hora rapidísimo hablando de fútbol y recordando. Estar contigo, y te digo gran admiración, gran respeto por todo lo que has hecho, por toda la trayectoria que tienes, y muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, nos vemos la próxima.